Buenos días, buenos días. Acá estamos una vez más en este ciclo de conversaciones donde conversamos de las cosas que van surgiendo en las prácticas, de dudas y preguntas que normalmente me hacen las personas que consultan. Y en el día de hoy vamos a hablar de las diferencias entre el Tai Chi Chuan y Qi Kung, que es una de las preguntas que me hacen más seguidas, ¿no? Porque a veces en general lo que más se conoce es Tai Chi, o muchas veces como el médico recomienda porque es lo que conoce Tai Chi, no tienen idea de lo que es Qi Kung, ¿no? Así que bueno, lo primero, hace un tiempito hice un reel de esto explicando de que bueno, Tai Chi Chuan es una práctica que se difundió a nivel mundial y se difundió para la salud. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de los detalles y de este tema en particular para conocer, para si vos no tenés ideas de estas prácticas o si estás haciendo prácticas pero no tenés claridad, que puedas descubrir estas diferencias. Entonces, la primera diferencia entre ellas es el foco, el objetivo que tienen estas dos prácticas. Si bien son dos prácticas de origen chino que se difundieron a nivel mundial y tienen muchas similitudes, el foco y el objetivo es diferente. La práctica de Tai Chi Chuan es un arte marcial interno. Entonces su foco es desarrollar la fuerza interna y externa del cuerpo, lograr la precisión en los movimientos con una técnica correcta para un eventual combate, ¿sí? A diferencia del Qi Kung, que es una rama de la medicina china, donde el objetivo es el cultivo de la energía interna a través de los movimientos, de la respiración, de la meditación, donde vamos tonificando nuestros órganos, liberando la energía que está bloqueada en nuestro cuerpo, que nos permite obtener mayor salud y llegar a una longevidad más saludable. Entonces, esas son las grandes diferencias desde el objetivo. Ahora, ¿qué pasa? Si bien el Tai Chi es un arte marcial, como decía, como consecuencia nos trae beneficios para la salud, pero no es lo que yo busco principalmente, ¿sí? A diferencia de Qi Kung. Por eso cuando las personas me consultan y tienen alguna patología, algún dolor, alguna molestia, yo siempre les recomiendo que arranquen primero a probar con Qi Kung, que trabaja equilibrando la energía y los sistemas del cuerpo, circulatorio, inmunológico, respiratorio, para tener un estado de salud sin bloqueos de esa energía. El segundo punto de diferencias entre estas dos prácticas son el tipo de movimientos. Si bien cuando uno recién empieza, e inclusive como dentro de las prácticas, por ejemplo, de Tai Chi, se hace un poquito de Qi Kung en la mayoría de las escuelas, ese Qi Kung que se hace siempre es un Qi Kung orientado y específico para después hacer la práctica de Tai Chi. ¿Sí? Es un Qi Kung que a veces se utiliza en las prácticas de Qi Kung nada más, pero hay otro mundo de ejercicios para trabajar nuestra salud, ¿sí? Entonces les decía, la diferencia es cómo son los movimientos. En el caso de Tai Chi, los movimientos en general son asimétricos, ¿sí? Y son mucho más complejos. Requieren una práctica individual de repetición, de ir alcanzando cada vez mayor la técnica, ¿sí? Que después se va desarrollando y después se va, esos movimientos se van uniendo en lo que comúnmente se llaman formas, ¿sí? En Tai Chi.
A diferencia de Qigong, que son movimientos donde son más simétricos, porque al trabajar un lado y el otro estábamos trabajando los hemisferios del cerebro para que se equilibren, y son ejercicios que son menos complejos, aunque tienen muchos detalles, ¿sí? Y también tienen grados de complejidad, ¿no? Siempre en Tai Chi lo mismo, hay algunos que son más complejos y otros... Me pasa que quiero hablar de las diferencias y caigo también en las similitudes, porque es verdad que desde algunos lugares se cruzan o de afuera parece, no, es lo mismo, no. Entonces decíamos, Tai Chi, ejercicios más asimétricos, más complejos, que requieren vamos desarrollando la resistencia física y aptitudes físicas diferentes. Lo cual no implica que alguien que recién empieza o que no conoce o de mayor edad no pueda hacerlas, porque también hay grados en la práctica de Tai Chi, ¿no? Y hay distintas escuelas que tienen distintos focos y hay también distintos estilos. Bueno, y ahí ya me estoy yendo al demonio, pero bueno, vuelvo. Me lo anoté y todo para no irme al demonio, pero no puedo evitarlo. Hay tanto, es un mundo tan vasto, tan extenso. Bueno, y les decía que en Qigong, entonces son ejercicios como que son más simétricos, que trabajan conectados con la respiración. Hay un trabajo con nuestra mente para estar en el presente, para poder visualizar, se utilizan las visualizaciones. También hay prácticas meditativas, ¿sí? Para ese cultivo de la energía, para conectar con nuestro interior, para cultivar, ¿no? y vincularnos con esas partes nuestras que no se ven. Y eso lo que nos invita es, Qigong podemos hacerlo en forma individual, nosotros aprendemos y lo hacemos, obviamente yo siempre digo que sea guiado, que podamos hacer correctamente los ejercicios, porque como siempre digo, no son inocuos, tenemos que hacerlo también con el cuidado correspondiente del cuerpo, por eso es importante una guía, pero puedo hacerlo en grupo, todos vamos haciendo los mismos movimientos y ahí se forma una energía maravillosa que se expande mucho más, que se siente mucho más. A diferencia del Tai Chi, que requiere como un entrenamiento individual, si bien yo me puedo poner con mi compañero a hacer la forma y vamos todos juntos haciéndola y es muy placentero y también se siente la energía, es un trabajo más individual en el sentido y más complejo, porque uno tiene que estar como atendiendo a todo su cuerpo, que está haciendo cosas diferentes cada parte del cuerpo, ¿sí? Entonces esa es otra de las diferencias que tenemos. Quiero ver que no me haya olvidado nada de decirles. Sí, entonces también, como el Tai Chi es una práctica marcial, tiene una parte de necesidad de, en algún momento donde se desarrolla, de tener contacto con un compañero que haría las veces de oponente. Nunca. La verdad es que hoy en día la práctica del Tai Chi está orientada a, digamos, a algo, si bien es marcial, no es que vamos a estar entrando en combate como fue originalmente, ¿sí? Hay prácticas de combate, pero eso ya requiere un entrenamiento diferente, ¿sí? Por ir 2 veces por semana, 1 vez por semana, una práctica de Tai Chi, yo no estoy preparado para combatir con alguien, o todos tenemos eso, ¿no?, en nuestro corazón de, bueno, aprendí Tai Chi, entonces si vienen yo les hago una toma así, y hay muchos factores para eso. No es que no se pueda, es que tengo que tener una técnica en general tradicional, un entrenamiento super power de, no sé, 6 a 8 horas diarias con un enfoque como si fuese el boxeo, ¿no? Imagínense esto, yo voy a hacer boxeo recreativo 2 veces por semana, me puedo agarrar a piñas con alguien y no va a ser lo mismo que un boxeador que entrena para ir al ring, para ganar sus medallas, etc. Esto
salvando las grandes distancias, tiene que ver con eso, que el entrenamiento real para que yo pueda hacer una aplicación es toda la vida, para que el cuerpo, para que los principios, para que todo eso que yo fui gestando internamente se desarrolle, se exprese a través de mí. Entonces le decía que Tai Chi en algún momento, para yo sentir cómo va mi avance, para poder registrar, necesito el contacto con el otro, para probar las aplicaciones. Hay una práctica que es la práctica de Tui Shou, de empuje de manos, donde se practica la escucha, donde tenemos contacto con el sentir la fuerza del otro, que es lo que normalmente se dice, ¿no? Trabajo con las artes marciales, trabajo con la fuerza del otro, con la energía del otro. Pero eso requiere un entrenamiento súper, ¿sí? Y en general, vuelvo a decir, cada escuela es diferente, hay estilos distintos, hay enfoques diferentes que se le da a la práctica. Entonces, yo siempre digo que hay que probar, hay que ver cómo uno se siente y sobre todo tener la claridad de lo que uno va a buscar, ¿sí? Si yo voy a buscar, no sé, defensa personal, yo ya les acabo de reiterar que eso es más complejo de encontrar, ¿sí? Y también tener la claridad de si yo tengo un tema en el cuerpo que necesito una patología, una molestia, un dolor, algo que trabajar, me va a convenir siempre más Qigong, empezar por Qigong. Si tengo una vida sedentaria, me va a convenir más Qigong, porque el cuerpo tiene que empezar a activarse de forma armoniosa, de forma amorosa, amigable, y esa es una práctica muy importante para eso, para lograr eso. Bueno, si ahí los que vi que están conectados, gracias por estar. Si quieren preguntar algo, pueden preguntar, o lo mismo si queda grabado y quieren preguntar algo, pueden preguntar. Decía también que, bueno, en la práctica del Qigong no buscamos, si bien lo que buscamos es cada vez el avance en la práctica de Qigong tiene que ver con, bueno, ir conociendo los detalles del movimiento, poder estar cada vez más presente sintiendo el cuerpo, poder tener más sensibilidad en nuestra energía, en lo que está pasando internamente, ¿sí? Ese sería como el avance y obviamente que como consecuencia nos trae un mayor estado de salud, ¿sí? Más fortaleza, mejor ánimo de nuestro ánimo, porque trabaja a todo nivel, nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿sí? ¿Sí? Justo hoy hablábamos con los chicos de eso después que terminó la clase en la plaza, que había una alumna que venía así medio pachucha, ¿no? Baja así como tristona y bueno, y salió en paz, salió en serenidad, fue un antes y un después, y eso pasa un montón, ¿no? Uno no se va igual que como viene, o se les van molestias, tenían molestias en el oído y se van. Con esto no quiero decir que uno va a una práctica y, bueno, es el milagro, no, pero sí sentimos una mejoría. Los beneficios y las mejorías sostenidas la vamos a tener con la práctica regular y sostenida en la práctica de Qigong. Pero ya podemos tener un registro, ¿sí? Y podemos sentir los alumnos que vienen de más tiempo, cada vez están más sensibles y me encanta porque pueden percibir el calorcito en las manos, el cosquilleo, son formas de percibir la energía dentro del cuerpo también. Pueden empezar a encontrar tensiones que antes se les pasaba desapercibidos o sentir cómo acomodar el cuerpo, cómo sentir la planta de los pies, ese enraizamiento. Bueno, y eso es maravilloso, ese registro que uno va teniendo en la práctica de Qigong. En la práctica de Tai Chi también vamos creciendo en esta sensibilidad de sentir el cuerpo, pero el objetivo es que cada vez nos salgan los movimientos con la mayor precisión de la técnica correcta y aplicando todos los principios internos que
requieren mucha práctica, requieren mucha constancia, mucho autocompromiso con esa práctica, ¿sí? En general, en Qigong, bueno, seguimos a quien está guiando, ¿sí? En Tai Chi, en casi todas las escuelas, seguimos, se sigue en una parte y en otra parte cada uno va, digamos, entrenando de acuerdo a su nivel. Igual hay escuelas que hacen todos lo mismo, todos, y está bien, son distintos estilos, ¿no? Está el estilo que le llaman el estilo chino, de cómo se aprende en China, que justamente, bueno, repetimos y todos siguen quizás a un maestro. Y después está, a mí me gusta y por lo menos como lo enseño yo en la escuela, es una parte todos juntos para ir aprendiendo desde como aprendemos cuando somos niños, ¿no? De copiar, de ver, de desarrollar esa atención y, y una parte donde cada uno se dedica a el lugar donde llegó y a su avance y el movimiento que está trabajando, ¿sí? Así que bueno, esos a grandes rasgos son las diferencias. Resumiéndolas, dijimos que Tai Chi es un arte marcial interno que trae como consecuencias beneficios a la salud y Qigong es un trabajo con el cultivo de nuestra energía, de equilibrar la energía en todo el sistema del cuerpo, que trabaja y tonifica nuestros órganos internos y nuestro cuerpo físico para poder tener mayor salud y una mejor longevidad. La diferencia en los movimientos, en Tai Chi tienen movimientos más complejos, más asimétricos, que requieren una capacidad física distinta, que obviamente se va estrenando, pero es más exigente, a diferencia de Qigong, donde tenemos movimientos que son más simétricos porque trabajan los hemisferios del cerebro para que se equilibren, son más suaves, aunque tienen muchos detalles para realizarlos correctamente también y trabaja con la respiración y hay meditaciones. Y lo último es cómo avanzamos en una práctica y otra. En Tai Chi cada vez necesitamos un compañero de práctica para poder tener esa escucha y poder ir viendo nuestro avance en esa incorporación de los principios internos que trae la práctica del Tai Chi. Y en el caso de Qigong, el avance tiene que ver con poder percibir cada vez más nuestro cuerpo, las sensaciones, las molestias, para poder aprender a liberarlas, a soltarlas, a entrar en un estado de equilibrio que nos va a traer mayor salud. Bueno, traté de hacerlo lo más sin mucho tecnicismo, y sé que de cada cosa que dije puedo hacer un vivo aparte. Así que bueno, también si les quedaron dudas pueden escribirme ahí en comentarios. Si quieren de alguna de las cosas que hablé y quieren que yo lo desarrolle más, también pueden dejarme sus comentarios. Y aprovecho, ya que estoy, a contarles que ahora en este mes, no sé si vieron la publicación, voy a hacer 2 seminarios, uno de Qigong primero y otro de Tai Chi, donde voy a explicar bases teóricas, un poco ya con cosas más técnicas y que me van a sostener la práctica y poder entender por qué hago lo que hago, para qué lo hago, qué estoy haciendo en realidad con estos movimientos, ¿sí? Me va a ayudar a eso, no importa si sos practicante o no, y ambos te van a ayudar. Si vos haces Tai Chi, el de Qigong te va a servir, y si haces Qigong solamente, el de Tai Chi te va a servir. Porque en muchos puntos se tocan y me sirven, y a mí me gusta compartirlo también de esta manera para que puedan tener información de todo. Va a ser online, en vivo,
o va a ser también, pueden tenerlo grabado. Así que ya saben que tienen todas las alternativas, cualquier cosa me escriben. Dejen sus comentarios, si les quedaron dudas también me dejan los comentarios. Gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima. Los seminarios son teóricos o prácticos. Las dos cosas. Yo hago todo, siempre de todo. No vamos a hacer una práctica específica, ¿sí? de ejercicios como hacemos en una clase. Pero sí vamos a ver algunos ejercicios que nos van a ayudar. Siempre trabajo teórico práctico, ¿sí? Y como les dije, va a ser en vivo. O pueden pedir después, ustedes ven la grabación y la miran cuando quieren y la hacen cuando quieren. Así que, bueno, ahora sí, me despido. Nos vemos la próxima.